termo, que captamos calor por las ventanas y no se nos da por el techo, no se nos va por el suelo y no se nos da por las paredes del sur. De esa manera el calor se retiene y requerimos la mínima calefacción artificial, ya sea eléctrica o a gas. Entonces el siguiente, por favor. Y el otro aspecto tremendamente importante es el uso de los vidrios termopaneles. Pasaremos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos una vista del Hotel en La Paz. Aquí pueden apreciar un ventanal antiguo que hemos cambiado recientemente. Todos estos ventanales que son con termopaneles. En los ventanales antiguos, un vidrio simple, nos dejaban escapar el calor. Sin embargo, esto no lo hemos cambiado porque este es el área del café internet, por lo tanto la gente no está de noche, de día tienen bastante calor, nadie duerme en este ambiente, por lo tanto no nos hemos preocupado de poner termopaneles en este lugar. Pero estas que sí son las habitaciones, reciben buena radiación solar, reciben luz y son herméticamente cerrados para la noche. Aquí igualmente hemos hecho una reciente remodelación. Antes teníamos paneles fijos, pero las ventanas igual no tenían las doble, o sea, no eran termopaneles, hemos cambiado todos. La gran diferencia está en que estos paneles o estas ventanas son hechas en Bolivia, muy bien fabricadas. Sin embargo, estas las hemos importado y vamos a ver en la siguiente. Es una tecnología que lo utilizan ampliamente en Europa. Son marcos de aluminio revestidos de tal manera que parecen madera. Sin embargo, aquí pueden apreciar una tecnología muy compleja, que tienen doble sello. Esta es la parte de la batiente y esta es la parte del marco. Entonces aquí tienen un sello de goma, aquí tienen otro sello de goma, aquí tienen el doble acristalamiento, también con sus respectivos sellos de goma, de tal manera que cuando uno cierra la ventana es como si hubiera apagado la luz y no se escucha ningún ruido de la calle. O sea que tenemos una aislación acústica excelente, una aislación térmica que, bueno, la podemos conseguir con el doble acristalamiento y una hermeticidad. Esto es tremendamente importante, especialmente en las ciudades. Algunos hoteleros nos dicen, bueno, nos quejamos del ruido de la Mariscal Santa Cruz, del Prado, etc. Esta es la solución. Es caro, pero el cliente lo va a agradecer. O sea, un cliente que está en una habitación con este tipo de ventanas realmente va a dormir tranquilo, no va a escuchar ruidos de afuera, además está aislado térmicamente y bueno, esa es una calidad que cuesta, pero es necesaria, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, y ya que hemos hecho eso, bueno, ¿podemos volver dos atrás? Una más. Ya. Esto en realidad ya no, para no prolongarme mucho, lo pueden ver en las duchas economizadoras, los inodoros de bajo consumo, los pueden ver en este cuaderno, en este manual de la CPTS, de la Cámara de Industria y Comercio, que tienen varios ejemplos, varias cifras, en qué consiste el ahorro en duchas economizadoras, que en realidad mezclan el agua con aire y uno tiene una adecuada presión, pero no necesitan un chorro de agua muy grande. Entonces una ducha puede ser de 5 litros por ducha, comparada a 20 litros por ducha, cuando no se usa el economizador de energía. Los inodoros de bajo consumo, felizmente ya se están en el mercado, ya se encuentran inodoros con 5 litros, 6 litros de descarga comparados a los 20 litros de descarga que eran los inodoros antiguos.
Y finalmente el reciclado de aguas grises, que es el utilizar el agua de la ducha y el lavamanos, reutilizarlo para el riego de jardín o para el uso de inodoros. El agua de los inodoros ya es lo que se conoce como aguas negras, que eso ya tiene que tener un tratamiento más complejo. Pero el reciclado de aguas grises sí es algo muy factible. Eso lo acabamos de implementar en Copacabana, de tal manera que tenemos dos bajantes, una bajante para inodoros, otra bajante para las aguas grises, que es recoger el agua de la ducha, de los lavamanos. Eso requiere un pequeño tratamiento y eso retorna al tanque de agua para inodoros, y esa agua de inodoros, bueno, se está yendo de momento al alcantarillado del pueblo, pero si estuviéramos en un medio completamente rural, deberíamos tratar esa agua. Y las bombas de recirculación de agua es otro aspecto que también es importante. Si se deja correr el agua 5 minutos para tener agua caliente, estamos perdiendo agua. Entonces una instalación bien hecha debería hacer que, si aquí está el calefón, aquí está el baño, debería estar recirculando el agua caliente, y el momento que uno utiliza el agua aquí abajo, ya tiene agua caliente en cuanto abra la canilla, pero el agua no se está perdiendo porque está retornando al calefón. Esa es una instalación un poco más compleja, pero nos ahorra agua, que es importante. Entonces pasaremos al último cuadro. Bueno, les decía que las energías alternativas versus economía. En las ciudades, si tenemos gas natural, el gas es muy barato, es subvencionado, pero igual produce efecto invernadero. Si nosotros tenemos en lo posible energía solar, bueno, vamos a minimizar el consumo de gas. El consumo de agua, desde luego, es importante. El ahorro en calefacción a través de la conservación de los termopaneles. En ciudades no podemos dejar de usar el gas natural, porque es algo que lo tenemos. En hoteles rurales ya se vuelve complejo el tener gas, no por gas natural, pero por garrafas, pero es complejo llevar al medio rural el gas. Por lo tanto, se vuelve más importante las energías alternativas. Pasaremos al siguiente. Bueno, de todas maneras, independiente de la economía, tenemos un compromiso con el medio ambiente. Por mucho que tengamos un gas natural barato y digamos, bueno, ¿yo para qué pongo colectores solares si es que el gas es muy barato? Puede ser un criterio económico, pero nuestro compromiso con el medio ambiente debería obligarnos a en lo posible, tratar de tener los medios, las energías alternativas en lugar de la economía, porque no nos olvidemos que el gas se acaba en unos años, la electricidad cada vez va a ser más cara, nuestra electricidad depende del agua, y nuestros reservorios de agua con el tiempo también se van a acabar. O sea que ya desde ahora debemos, como dicen, poner las barbas en remojo, empezar a irnos a las energías alternativas. Y bueno, pues nuestro compromiso con el medio ambiente y con el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, eso es todo. He escuchado en los 2 primeros talleres bastante al respecto de la nueva era que despierta el turismo, sobre todo en el tema del turismo sostenible con el turismo rural. Pero hay algo que debemos nosotros ser conscientes, sobre todo ustedes como estudiantes, ustedes como docentes, en el tema del turismo. El turismo tiene que comenzar, y es algo que yo lo vengo repitiendo durante muchos años porque lo he visto. Yo creo que el aprender copiando es la mejor manera que hay de poder traer algo para que fortalezca esta importante industria en nuestro país. El punto principal que yo vengo trabajando en estos 2 últimos años es al respecto de educación ciudadana. Si no existe educación ciudadana, nosotros no podemos desarrollar el turismo. Es algo que tiene que nacer desde la casa, es algo que tiene que haber el respeto
a nuestros monumentos, a nuestras plazas, a nuestra ciudad, trabajar con el medio ambiente, con la basura, con la limpieza, con el ornato público. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado cuando hablamos de ecoturismo, de turismo rural, de desarrollo de destinos turísticos, que debemos comenzar con lo que es educación ciudadana. En uno de los paneles he escuchado, antes de comenzar mi presentación, he escuchado al respecto de marcas internacionales que pueden no ser bienvenidas o bien vistas en el desarrollo de comunidades. Tenemos como prueba nosotros un gran ejemplo que está en América, no está muy lejos, que es Costa Rica. Costa Rica, que bien lo conozco, tiene playa, tiene naturaleza, tiene montañas, tiene un volcán constantemente en erupción, pero no tiene la diversidad que tiene Bolivia, que nosotros tenemos. Lo único que nos falta realmente es tener playa, pero nosotros tenemos una riqueza mucho mayor de lo que ofrece Costa Rica, pero inclusive en cuestión de población, en tamaño y en superficie que nosotros tenemos territorial, somos 4 a 6 veces mayores que Costa Rica, pero captamos probablemente 80 veces menos la cantidad de turistas que capta Costa Rica. Otro ejemplo que podemos citar al respecto es Guatemala. Guatemala es un país que ha sabido trabajar muy bien su diversidad, ha sabido trabajar muy bien lo que es el turismo de Guatemala, el turismo maya, trabajando en la mano de las comunidades, trayendo, como bien lo decían en los paneles anteriores, que es muy importante el turismo rural. Pero el turismo rural, si no es bien desarrollado, con una infraestructura, con servicios, con capacitación, con calidad, con buenos hoteles, buenas carreteras, el turismo rural se convierte en un turismo para un público C y D, que no deja dinero. Viene y paga su estadía, se queda un par de días y al final lo que tenemos como resultado es pocos ingresos por este rubro. Cuando hablamos, y la presentación que voy a hacer es al respecto de lo que es y lo que trae el desarrollo del turismo desde una visión macro, vamos a ver que son varios componentes, porque todos los países hoy en la actualidad están haciendo una reingeniería y cada vez creando y siguiendo las tendencias de los consumidores, independientemente de todas las crisis o de acuerdo a las economías que se mueven en cada país. Por ejemplo, es cíclico. Cuando nosotros bolivianos estamos fuertes con el dólar y era barato ir a Argentina o a Brasil, es cíclico que ahorita los brasileros tienen su real muy bien valorizado y visitan porque son baratísimos y a pasar un final de semana en Buenos Aires o venir a hacer compras a Bolivia. Entonces, el turismo se mueve se desarrolla a través de un punto turístico de atracción que llama, pero tenemos siempre que estar analizando no solamente el destino turístico, sino también cómo se comporta la economía global, nuestros consumidores y por supuesto qué es lo que ofrece el turismo y a qué turismo queremos apuntar. He escuchado el tema inclusive de este congreso es al respecto de turismo sostenible y sustentable también, porque las dos van juntas, a pesar de acuerdo a Wikipedia o cualquier diccionario, vemos que son dos cosas completamente diferentes, pero que trabajan juntas: sostenibilidad y sustentabilidad. En el tema de desarrollo de turismo rural, entonces nosotros lo que tenemos que pensar es hacia dónde apuntamos. Si nosotros apuntamos hacia el turismo rural para las clases A, B y C o para las clases C y D, y para eso entonces tenemos que pensar en infraestructura, servicios, etcétera, conforme a mi presentación, por favor. Lo tienen claro, me imagino, y esto es de conocimiento. Yo toda vez que tengo la oportunidad de estar ante autoridades que mueven las diferentes áreas a través de las cuales se captan divisas, lo expongo y digo que el turismo es el que más genera, porque aparte de empleos hay venta, fabricación, divisas, calidad de vida, servicio calificado, etcétera. El turismo es una serie de empresas, diríamos, que desarrollan con una capacidad mucho mayor que la agroindustria o que otros rubros.
En 2001, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, dice y define que el turismo es la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Si ustedes ven, y se hablaba inclusive hace poco respecto del Tiahuanaco, del Museo del Tiahuanaco, ahí está el Museo Tiahuanaco, ¿cuántos años? Pero sin embargo, ¿cuántos de ustedes han escuchado en los últimos 18 meses al respecto de Salta en Argentina? Salta en Argentina ha conseguido en los últimos 18 meses posicionarse después de Buenos Aires como el mayor receptor de turistas después de Buenos Aires, cuando este lugar lo tenía Mendoza, en otrora ya fue Córdoba, pero Salta, a través de saber trabajar muy bien quiénes son sus mercados y sabiendo aprovechar, como dicen, adaptarse y sobrevivir. Entonces ellos no fueron a venderse a Europa, ellos vinieron a venderse a todos los países limítrofes. Ellos compitieron con lo que tienen algunos departamentos, o en Bolivia tenemos lo que es el turismo jesuítico, etcétera, y Salta consiguió posicionarse muy bien como un destino en el ranking como el segundo en Argentina. Hemos tenido nosotros, si hacemos un análisis en los últimos 10 años, catástrofes naturales, etcétera, como la guerra del Golfo Pérsico, el 11 de septiembre, que fue el inicio, diríamos, de la crisis financiera mundial. Después tuvimos la crisis aérea, cuando comenzaron a quebrar las compañías aéreas y la fusión que hubo entre muchas de ellas. La grande compraba las pequeñas quebraban. En Brasil quebró Varig, Aerolínea Argentina entró en bancarrota, el Joy Aéreo Boliviano se desconfiguró, para que no me metan preso, se desconfiguró, y así por delante cada país tuvo un problema con una compañía aérea. Algunas compañías aéreas en Europa consiguieron sobrevivir gracias al aporte que hubo de los gobiernos, porque al final de cuentas una compañía aérea es una bandera nacional. Después vino la crisis financiera mundial, los desastres naturales, y comenzamos a aprender lo que son los tsunamis, los terremotos, comenzamos a ver todos los problemas que hubieron a nivel mundial que causaron crisis, sobre todo en el turismo. Las pandemias que no llegaron realmente a ser como ellas, pero México y España fueron las primeras alertadas respecto del H1N1, la crisis, la porcina, y por ahí va las otras epidemias. Y por último, la erupción de volcanes en Islandia, que paralizó Europa con miles de vuelos atrasados. Y bueno, pensábamos que era solamente en Islandia, al otro lado del mundo, así que no me interesa, pero cuando fue el de Chile ya nos preocupó, porque Aerosur comenzó a no volar a Buenos Aires, se quedó parado allá, BOA también se quedó parado allá, y las cenizas llegaron hasta Buenos Aires y hasta Santiago de Chile. Pero así la OMT proyecta todavía que el único rumbo, a pesar de todas este tipo de catástrofes y etcétera, que seguirá creciendo y no tiene ninguna caída, es el turismo, con un 4.1% hasta el 2020. Haciendo un análisis de nuestros vecinos, cómo se ha comportado la llegada de turistas internacionales, vemos, por ejemplo, que Argentina ha tenido un crecimiento en los últimos, desde 1990 hasta el 2005, porque los datos en el site de la OMT todavía no están hasta el 2010, pero sí, en los 15 años que estamos hablando, Argentina ha tenido un crecimiento sustentable, bastante interesante, que nunca, a pesar de todas las crisis, Argentina con default, con todos los problemas de cambios de gobierno y etcétera, nunca dejó de caer la cantidad de turistas que le llegaba. Otro que se comportó de la misma manera, podemos ver Brasil. Brasil tuvo un crecimiento grandísimo en cuestión de turistas, pero de 2000 a 2005 se para, o sea, se mantiene y continúa creando destinos turísticos, pero no consigue captar más turistas hacia el país. Si pasamos al otro, vemos entonces, cuando lo vemos esto en dólares, en millones de dólares que entraron, que se nota claramente
el tema de Argentina. Argentina tuvo un crecimiento bastante interesante de año a año, pero sin embargo vemos que tiene una caída del 2000 al 2005 justamente por el problema financiero que pasó el país. Cuando analizamos Brasil tiene una subida a partir del 2000 en la era pre y post Lula en la realidad, o sea, antes de Lula, y se está manteniendo todavía por números que tengo actualizados de Brasil, sigue creciendo y vemos que no solamente crece y se estabiliza en un número de turistas, sino que llega a crecer lo importante en cantidad de millones de dólares que traen estos turistas hacia el país, que es el resultado final que todos queremos. Si nosotros analizamos Bolivia, en la realidad Bolivia es muy pequeño, insignificante, o sea, que si comparamos con los otros países como un Paraguay o un Ecuador, nosotros estamos muy por debajo en la captación de turistas internacionales y en la captación y como ingreso de divisas, que esto es realmente lo que interesa al país. Próximo. La OMT dice que las llegadas de turistas internacionales en la realidad crecieron hasta un 5%, que se consolida con un repunte del 7% que se registra en 2010, pero que América del Sur y Asia Meridional encabezaron este crecimiento, ambos con un 15%. O sea, lo que está creciendo en la realidad es donde estamos un poco más lejos de lo que son las guerras, terrorismo, etc. Y muchos países de América Latina no han sabido aprovechar. Sin cambio, no hay cambios significativos para este año de 2011, pero nuevamente reitera que Europa y América del Sur muestran de momento una pujanza mayor de la anticipada. O sea, se prevía que iba a tener una caída a nivel mundial América del Sur en cuestión de captación de turistas y divisas, pero no fue así. Muy por el contrario, hay un crecimiento. Pero ¿quiénes se lo están llevando estos turistas? ¿Quiénes se están quedando con el dinero? Brasil en primer lugar, Argentina en segundo lugar, Chile en tercero, cuarto, Perú, y por ahí dejo de contar. Próximo. En 2010, China refuerza su posición como principal mercado emisor. Entre los 10 países que más gastan en turismo internacional, muestra que China ha pasado a la tercera posición. O sea, estamos hablando, en otros países que vivo hoy día, estamos hablando de que Perú, en cuestión de su gastronomía, realmente ha conseguido posicionarse en un ranking como el segundo en el mundo. Pero si nosotros vemos, ok, podemos nosotros estar también posicionados en algún rubro entre los primeros del mundo, pero ¿cuántos hoteles o agencias de turismo están aprendiendo, ¿cómo se llama? Mandarín. ¿Cuántos de ustedes ha pensado alguna vez en estudiar mandarín? Ninguno, o uno o dos, no sé. Realmente, si estamos viendo una economía tan grande, globalizada, inglés va a ser muy importante porque es la primera lengua de comunicación mundial. Pero no se olviden, ustedes que son jóvenes, están entre los 20 y 30 años, estamos hablando de aquí a 15, 20 años, probablemente el mandarín llegue a esto. Bolivia. Cuando hacemos un análisis de Bolivia, yo hablo mucho con las autoridades, sobre todo en Santa Cruz, al respecto de qué es lo que estamos haciendo para desarrollar el turismo. El único país con el cual tenemos una cantidad enorme de vuelos por diferentes compañías, Gol, Aerosur, TAM y BOA, 20 vuelos semanales a Brasil. Somos frontera de 5 países y estamos yendo muchas veces nosotros a captar turistas a la ITV de Berlín. Nos vamos a buscar turistas en la FIT en Milán. Nos vamos a buscar turistas a donde probablemente tienen que primero identificar dónde está Bolivia. Pero estos son datos en los cuales nosotros que desarrollamos, promovemos el turismo, debemos pensar en estos números. Al hacer frontera con 5 países, estamos hablando solamente de un departamento, este número, $3 millones al mes en turismo de estudios. Turismo de estudios, este número lo tengo y lo he divulgado inclusive en un diario en Santa Cruz. Hay 4.000 estudiantes brasileños haciendo medicina en Santa Cruz y hay otro tanto en Cochabamba.
Estos estudiantes reciben entre 750 y 800 dólares mensuales que vienen e ingresan al departamento de Santa Cruz. Estamos hablando 3 millones de dólares en una economía informal que no es considerada turismo, el turismo de estudio, ni a nivel departamental ni a nivel nacional, pero este número llega a competir con algunos grandes productos que nosotros intentamos exportar. Nueva oferta. Los últimos 20 años nos hemos dedicado mucho a divulgar Bolivia, lo que es el lago Titicaca, la barca de Totora, la llama, el indígena. Esto nosotros lo competimos mucho con Perú. Yo tengo números de Perú, y Bolivia se convierte, para el turismo clase A y B, Bolivia se convierte como un paso hacia Lima, Cusco y Machu Picchu. O sea, la mayor cantidad de dinero que se deja por el tema lago Titicaca, toda su belleza, folclore, etcétera, va y se deja en el otro lado, al lado peruano, porque nosotros no hemos sabido trabajarlo ni explotarlo como tal. Y con esto nosotros, en el tema de nueva oferta, le estoy hablando de 20 años que yo veo en los diferentes consulados que he viajado de tu país afuera, en el diferente material que se distribuye como publicitario, de marketing, seguimos nosotros con las mismas imágenes, con excepción de Rurrenabaque, que está haciendo un trabajo bastante isolado y dirigido hacia Europa, con el cual consigue captar un mercado clase A que paga la noche 120, 130 dólares la diaria. Estamos hablando de la noche, entonces dinero que queda en el Beni, especialmente en Rurrenabaque. Y estamos hablando después de un turismo, esto que hemos mostrado nosotros, en el cual no hemos acrecentado otros atractivos que tiene nuestro país, las tendencias que están siguiendo, y hablábamos de tendencias en los anteriores paneles, las tendencias que tienen los turistas de acuerdo a su región, de acuerdo a sus ingresos económicos y hacia lo que quieren visitar o ver. Las tendencias de mercado, como decía anteriormente, se dan justamente a través de los ingresos que tienen a las clases emergentes en estos países que están pasando de tercermundistas al segundo mundo, como por ejemplo el propio Brasil es un ejemplo. Brasil no le estoy haciendo propaganda a Lula de ninguna manera, pero en los últimos, desde la era Lula diríamos, a la clase B ha pasado a ser la clase C. Entonces una empleada doméstica ya tiene movilidad, ya se mueve en su movilidad propia y ya viaja una vez al año al exterior. Entonces hay varios países que han cambiado este estatus, diríamos, y este ingreso per cápita